Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a platicar con el doctor Paulo Salles Afonso de Almeida. El doctor Salles fue impulsor de la creación de la unidad académica del Instituto de Ingeniería de Yucatán desde el 2008 y fundador y coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en el campus de la UNAM en Cizal, Yucatán. Él actual opera desde el 2010 y ahora tiene una planta de 11 académicos. Es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo mención honorífica y la medalla Gavino Barreda. Y realizó sus estudios de maestría y doctorado en el programa conjunto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Oceanográfico Woods Hole, enfocándose en los temas de modelos de viscosidad turbulenta en la capa límite de fondo y en estabilidad de múltiples bocas en lagunas costeras. Doctor Salles, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Y empezamos, ¿qué es la hidrodinámica y morfodinámica? Pues mira, la hidrodinámica es básicamente el movimiento de los flujos de agua, ¿no? En la zona costera, en general. Nosotros estamos enfocados a los flujos de agua en la zona costera, que son derivados tanto del movimiento de las corrientes, del movimiento de las mareas, del oleaje y de los aportes, digamos, de agua desde la zona continental, ¿no? Desde el continente hacia la costa. Entonces esos flujos son los que estudiamos. Por otro lado, la morfodinámica tiene que ver con el movimiento básicamente de la dinámica de las formas en la zona costera, ¿no? Que puede ser desde las playas, desde los arrecifes, desde bajos, desde barras sumergidas, dunas, pero también desembocaduras o entradas a los puertos. Entonces, cómo se mueven todas esas formas debido a las diferentes energías que están presentes en la zona costera. Básicamente, pues hay una interacción muy importante, ¿no? Es una frontera muy importante entre dos, digamos, masas distintas, ¿no? Los continentes y el océano, y pues esa frontera es realmente de las más dinámicas. Entonces, pues su estudio es realmente muy, muy interesante, es apasionante. En la hidrodinámica, hablaba usted de la física de la costa. ¿Nos podría hablar un poquito sobre las corrientes, las mareas, el oleaje y el agua del continental que al final fluye? Claro, claro. Háblenos, por favor. Pues sí, de esos procesos, digamos, forzantes, ¿no? Hay fuerzas que están actuando y que están generando esos diferentes procesos, ¿no? Entonces están básicamente las corrientes, que son corrientes que pueden ir desde corrientes de gran escala, ¿no? Las grandes corrientes oceánicas, como el Gulf Stream, ¿no? La corriente del Golfo que se genera en el Caribe y que luego viaja por Estados Unidos y atraviesa el Atlántico y llega a Europa, ¿no? Con agua caliente, que es una masa de agua muy importante, es como que un río adentro del océano. Y parte de esa corriente, cuando pasa entre Yucatán y Cuba, con una masa de agua muy, muy grande, ¿no? Varios kilómetros cúbicos por segundo. No sé si se imaginan lo que es un kilómetro cúbico, ¿no? Es un cubo de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, pues alrededor de 25 kilómetros cúbicos de agua caliente pasan por segundo a través de ese estrecho, digamos, entre Cuba y Cancún, básicamente Isla Mujeres, y parte de esa corriente baña la plataforma continental de Yucatán. Como ustedes saben, enfrente de Yucatán, en el norte de la península, pues es una zona bastante baja, ¿no? Durante varios decenas de kilómetros, y ahí parte de esa corriente que entra, la corriente de Yucatán, pues parte baña esa plataforma. Entonces es uno de los procesos interesantes de estudiar. A veces esa corriente llega con mucha salinidad, a veces llega con poca salinidad, a veces llega muy fría, a veces llega con muchos nutrientes, dependiendo un poco de los vientos y los procesos que se generan, digamos, en 3 dimensiones en la columna de agua del mar, pues puede suceder lo que se llama una surgencia. Entonces hay esas masas de agua fría, pobre en oxígeno y rica en nutrientes, que baña la plataforma continental y pues es generadora de varios procesos y digamos, amplifica la producción primaria. Puede ser en parte responsable de las mareas rojas, pero también de una actividad más importante, digamos, de toda la cadena alimenticia. Entonces, bueno, eso es desde el punto de vista de las corrientes. Desde el punto de vista de las mareas, pues las mareas también es otro agente forzante.
Las mareas, ellas, pues en esta zona en particular son básicamente diurnas, predominantemente diurnas, no hay una pleamar y una bajamar al día. Por lo general, en las zonas costeras del mundo, en la mayoría de los casos, las mareas son semidiurnas, tiene 2 pleamares y 2 bajamares al día. Pero siempre hay una cierta combinación, no son puramente diurnas o puramente semidiurnas, pero en este caso es básicamente diurna la marea, como todos saben. Y pues la marea también entonces, que es la marea astronómica, la llamada marea astronómica, que es una marea muy predecible porque es generada por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol, y dependiendo de la posición en la que están, pues hay mareas más grandes y mareas más chicas a lo largo del ciclo lunar, ¿no? Cuando la Luna y el Sol están alineadas, más o menos alineados con la Tierra, es decir, en luna nueva y en luna llena, entonces las pleamares son más altas y las bajamares son más bajas, lo que se le llama marea viva. Y cuando es cuarto menguante o cuarto creciente, entonces no están alineados el Sol, la Luna y la Tierra, entonces la pleamar es más bajita y la bajamar también es menos baja, ¿no? Y eso se llama la marea muerta. Entonces ese es otro fenómeno también interesante de estudiar y que tiene una serie de implicaciones en la morfodinámica, en la intensidad de las corrientes, en la interacción, en el intercambio de agua entre el mar y las lagunas o los humedales o los esteros o los puertos, etcétera, también dependiendo de cuál es, digamos, la carrera de variación del nivel del mar, es que entra o sale más agua de las lagunas, ¿no? Entonces eso es otro proceso interesante. Y pues por último el oleaje, ¿no? Que es el oleaje que estudiamos predominantemente es el oleaje generado por el viento, ¿no? Entonces hay un oleaje local que es generado por vientos locales, y hay un oleaje distante, que suelen ser olas con periodos o con longitudes, son olas más largas, no forzosamente más altas, pero más largas. Y entonces hay una combinación de olas que vienen de diferentes direcciones, quizás algunas, por lo general, algunas direcciones predominantes, pero entonces todo eso se conjunta, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, algo bastante complejo de estudiar y de comprender y de intentar de predecir, ¿no? Y ver qué consecuencias tienen esos forzamientos que se le llaman, esas fuerzas, qué implicaciones tienen en todos los procesos físicos y luego biológicos, ecológicos, ambientales y mismos socioeconómicos en la zona costera, ¿no? Entonces hay otros tipos de oleaje, hay una serie de diferentes tipos de oleajes. Pues hay unos 10 tipos de oleajes distintos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque está interesantísimo este tema con el doctor Salles. Regresamos. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado, busca la verdad. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con el doctor Paulo Salles Afonso de Almeida. Estamos platicando en este caso el tema del oleaje, ¿verdad? Pero ¿quién es el doctor Paulo? El doctor Salles fue impulsor de la creación de la unidad académica del Instituto de Ingeniería de Yucatán desde el 2008 y fundador y coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en el campus UNAM CISAL, aquí en Yucatán, el cual opera desde el 2010 y ahora tiene una planta de 11 académicos. Nos quedamos en el oleaje, doctor. ¿Qué tanto hay? Pues sí, hay varios tipos de oleaje. El más evidente, digamos, el que se percibe a simple vista fácilmente en la costa, pues es el oleaje generado por viento. Sin embargo, pues tanto la marea como las olas generadas por el viento interactúan entre sí
interactúan con las corrientes y se generan otros tipos de oleaje que son menores, pero no llegan a ser despreciables, realmente pueden jugar un papel importante, que tienen varios nombres, ondas de borde, que viajan paralelos a la costa, con periodos de pues, decenas de segundos, entonces es difícil percibirlos a simple vista. Con aparatos de medición sí se pueden llegar a registrar. Ondas atrapadas, que son ondas que están atrapadas en la plataforma continental y que van y vienen del talud de la plataforma continental hasta la playa y luego rebotan y regresan. La playa, a pesar de que absorbe y disipa mucha de la energía del oleaje, también refleja parte de ese oleaje, dependiendo un poco de la pendiente de la playa. Entonces también hay olas que viajan en sentido opuesto, ¿no? Como una bola de billar, ¿no? En una mesa de billar que pega y rebota, pues también las olas tienen un cierto grado de reflexión, ¿no? Dependiendo de las características de la playa, en particular su pendiente. Entonces sí, son varios tipos de olas, ondas, hay otro tipo de olas infragravitatorias que se llaman, que tienen periodos de también algunas pocas decenas de segundos, que también tienen un rol importante en sobrelevar un poco el nivel del mar en la zona de la playa, ¿no? Hay una pequeña elevación del nivel del mar. Un colega en CISAL, el doctor Alex Torres, es especialista en estudiar esos fenómenos. Y entonces, bueno, pues entre el oleaje, corrientes, mareas, pues son básicamente los agentes forzantes, ¿no? que impactan en la zona costera. Y nosotros, pues nuestro interés es poder estudiarlos, comprenderlos y pues últimamente predecirlos para ver qué impactos y cómo mitigar los efectos que puedan llegar a tener. ¿Qué resultados han arrojado de estas fuerzas forzantes que impactan en la costa, doctor? Pues bueno, hemos estudiado cuáles son los procesos responsables de la erosión costera aquí en la costa de Yucatán, ¿no? Hay varios procesos, digamos, naturales, incluido también el cambio climático y un leve aumento del nivel del mar progresivo, ¿no? De algunos milímetros por año, dependiendo de las diferentes regiones. Pues en esta zona de progreso creo que estamos, las estimaciones están alrededor de 2 milímetros por año, que suena como que insignificante, bueno, que van a ser 2 milímetros, ¿no? Pero a lo largo de décadas pues ya empiezan a ser centímetros y pues eso a fin de cuentas tiene cierto impacto, ¿no? Otro impacto que también hemos confirmado, ¿no? Que ya mucha gente pues lo sabe hasta cierto punto, pues es también las intervenciones antropogénicas, ¿no? Las intervenciones del hombre en la costa y los aprovechamientos en la costa, sea los puertos de abrigo, sea el puerto de altura, sea pues las construcciones y la infraestructura demasiado cerca de la línea de costa o sobre la primera duna, ¿no? Algo que a veces pues no está bien, digamos, comprendido o aceptado por la sociedad y por el gobierno también. Es que la duna pues hace parte del sistema de la playa, ¿no? Entonces, construir sobre la duna pues tiene una serie de ventajas y comodidades y está uno muy cerca, ¿no? de la playa, etcétera, pero al mismo tiempo tiene ciertos riesgos, ¿no? Y ¿Cuáles son los riesgos? Pues los riesgos es que pues si empieza a haber erosión, ¿no? Por diferentes procesos, llámese el cambio climático o llámese más tormentas, que también pueden deberse al cambio climático, o procesos naturales de una playa que a lo largo de las décadas pues tiene procesos de retracción y de crecimiento, etcétera, pues tener construcciones en la duna, en la primera duna, pues puede tener y tiene el riesgo de que entonces termine la línea de costa muy cerca de las edificaciones y cuando hay, digamos, tormentas y aumenta el nivel del mar, ahora puedo explicar lo que es las mareas de tormenta, que no he comentado eso, entonces pues la energía y las olas pegan en las mismas estructuras, ¿no? En los muros que tiene la gente en sus edificaciones o las empresas, etcétera, los hoteles, y entonces eso erosiona todavía más las playas, ¿no? Eso acelera el proceso de erosión. Entonces es realmente problemático. Hace algunos años con el programa El POETSI, ¿no? Este programa de ordenamiento ecológico y territorial de Yucatán, pues sugirieron. Aquí en México se tiene esta franja de 20 metros, ¿no? Que es la zona federal, y sugirieron en ese programa que esa franja se aumentara a
más decenas de metros, 80 metros creo que es. Un poco pensando justamente en intentar de proteger un poco la duna, ¿no? El problema es que ya muchas de las edificaciones y de la infraestructura costera ya está, digamos, dentro de esa región, entonces es difícil, tampoco no se puede simplemente llegar y demoler todo, ¿no? Eso no es una opción a estas alturas, entonces hay que pues, encontrar qué tipo de soluciones se pueden dar y hemos estado trabajando en eso también. Las mareas de tormentas. Sí, las mareas de tormenta. Las mareas de tormenta pues también es un fenómeno muy interesante. Es, digamos, es lo que sucede cuando una tormenta está con viento, ¿no? Pegando el viento en la superficie del mar, ¿no? Y genera un esfuerzo, digamos, en esa agua, y entonces el agua pues empieza a viajar en la dirección superficialmente en la dirección de ese viento, y si hay una interrupción, llámese un continente, ¿no? Una costa, entonces pues no tiene el agua para dónde ir, sobre todo si la forma de la costa es un poco como que cerrada, ¿no? Cóncava, entonces se empieza a pilar el agua. Un poco como si en una tina ponemos un ventilador así muy grande, ¿no? En un lado, y empieza a soplar el viento de ese ventilador en la tina, pues el nivel del agua en la tina empieza a subir un poco, ¿no? Y cuando apaga uno el ventilador, pues ya regresa y oscila un poco hasta que se vuelve calmada el agua. Pues lo mismo sucede con los frentes fríos, ¿no? Los llamados nortes, que están pues enviando viento, digamos, desde el norte con bastante intensidad durante varias horas, a veces hasta días, y entonces eso hace que se levante el nivel del mar, aumente el nivel del mar más que la marea astronómica, entonces suma a la marea astronómica. Entonces si ese norte o si esa tormenta o si ese huracán está pegando al mismo tiempo que hay una pleamar astronómica, ¿no? Una marea alta astronómica, entonces se suma la marea alta astronómica más esa sobrelevación de tormenta, y eso puede causar sin duda ciertas inundaciones. En 2014, en 2014 fue, o 2013, en noviembre hubo 2 eventos de norte importantes, y creo que el 15 y el 27 de noviembre, que inundaron Silán de Bravo, ¿no? Igual este año. Este año también ha habido algunos eventos que han inundado, ¿no? Las zonas más bajas, Itzilán de Bravo, como está en una zona medianamente cóncava de la costa de Yucatán, ¿no? Como que sube un poco, ¿no? hacia Ría Lagartos y San Felipe por allá. Entonces ahí hay un cierto apilamiento del agua que hace que el nivel, las mareas de tormenta en Silán aparentemente son más altas que en otras zonas. Digamos en Cisal o en Celestún, que al revés la costa es convexa, ¿no? Entonces cuando hay esos eventos de viento, pues el agua tiene para dónde irse hacia los lados, ¿no? Va hacia Progreso o hacia Celestún, entonces no se apila el agua de manera tan importante. Entonces, nos vamos a un corte comercial, sí, y claro regresamos. que sí. Y regresamos. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y estamos platicando con el doctor Paulo Salles Alfonso de Almeida. El doctor Salles fue impulsor de la creación de la unidad académica del Instituto de Ingeniería en Yucatán desde el 2008 y fundador y coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en el campus de la UNAM en Cisal, Yucatán, el cual opera desde el 2010 y ahora tiene una planta de 11 académicos. Doctor, estas agentes de fuerzas, ¿cómo influyen ahora sí en las dunas, en las lagunas que están en la costa? Sí, claro. Mira, estos forzamientos, ¿no? Las corrientes y las mareas y las sobrelevaciones de tormenta y el oleaje,
pues cuando se vuelve muy intenso, eso intensifica el transporte de sedimentos, ¿no? La erosión de las playas, y también pues intensifica el intercambio de agua entre el mar y las lagunas o los puertos, ¿no? Las lagunas costeras. Entra más agua por las bocas y cuando baja la marea sale más agua. Eso también puede tener implicaciones en la estabilidad de esa boca y en pues el intercambio de agua y el intercambio de sustancias. Entonces, pues también es muy interesante estudiar eso para ver qué efectos puede tener esos eventos. Pues sí, puede afectar la salinidad, ¿no? Digamos, si en una laguna hay cierto aporte de agua dulce y pues un cierto equilibrio entre agua dulce que está, digamos, llegando sea por un río, sea por acuífero, ojos de agua, manantiales, etcétera. Si de repente hay una entrada, digamos, extraordinaria de agua salada en esa laguna, pues puede salinizar más de la cuenta la laguna, lo cual puede afectar ambientalmente, ¿no? Las especies, los hábitats que hay en esa zona. Y también puede afectar igualmente el acuífero costero. Entonces, si tenemos pozos en la costa para extraer agua dulce o casi dulce, salobre, pues puede llegar a suceder que también esos embates de fenómenos hidrometeorológicos extremos, nortes y tormentas, pueden afectar también la salinidad del acuífero costero, ¿no? Y esa cuña salina, esa interfase que hay entre el acuífero salado y el acuífero dulce. Entonces esa cuña puede moverse tierra adentro, mar afuera, dependiendo de los ritmos de los aportes de agua dulce por un lado y de la energía del mar, y eso también puede afectar la explotación del acuífero costero, ¿no? Entonces eso también es otro fenómeno que estudiamos. Y otra cosa interesante y que es muy, muy relevante también en este tema es el tema de las inundaciones, ¿no? Claro. Las inundaciones, pues estas mareas de tormenta, ¿no? O estos eventos extremos que generan también oleaje importante, pues afectan el nivel, ¿no? Solo del mar, sino también de las lagunas, últimamente, y pues entonces crece el nivel de la laguna y pues eso puede llegar a inundar zonas en la laguna o en las mismas islas barrera, ¿no? En las mismas dunas, puede llegar a inundar zonas que pues normalmente no se inundan, ¿no? Entonces eso lo hemos visto en algunas zonas de la laguna de Chelem en Progreso, que con ciertos eventos, lo hemos simulado numéricamente, ¿no? Con ciertos eventos, pues esos niveles del agua en la laguna pueden variar de una manera importante y puede llegar a inundar ciertas colonias de Progreso. Entonces eso estamos haciendo un estudio actualmente sobre los riesgos. Pues inundaciones de plano, inundaciones de ciertas zonas, digamos, del sur de Progreso, ¿no? Del lado de Chelem y del lado, digamos, ¿no? Hacia Chicxulub, esa parte de la laguna es la que más tiene tendencia a inundarse por los nortes, que son vientos que no vienen exactamente del norte, sino más bien vienen del noroeste. Y entonces, pues por un lado apilan el agua de la laguna en la zona este y por otro lado, pues entra mucha agua por la boca de Yucalpetén, ¿no? Y también pues sube el nivel de la laguna y eso tiene repercusiones importantes. Doctor, todo esto, la UNAM tiene carreras, tiene doctorados, maestrías, para que la gente pudiera estudiar. Claro, claro. Tenemos en la unidad académica de CISAL hay una licenciatura, la licenciatura de manejo sustentable de la zona costera, que es una licenciatura pues muy interesante, bastante multidisciplinaria, ¿no? Que estudia todo lo que tiene que ver con el manejo de la zona costera, no solo la parte física, que es la que nosotros tratamos, sino la parte biológica, química, socioeconómica. Entonces es una carrera realmente muy interesante. Pero en cuanto a los posgrados, hay 2 posgrados, el de Ciencias del Mar y Limnología, y el posgrado que nosotros llevamos en particular es el posgrado, el programa de maestría y doctorado en Ingeniería, y en particular Ingeniería Civil, y se ramifica, digamos, y lo que nosotros vemos en particular es un área de la ingeniería hidráulica que es la ingeniería de costas y ríos. Es un posgrado que ya existía en Ciudad Universitaria y que nosotros trajimos una sede aquí a Yucatán, y nosotros estamos enfocados entonces a la ingeniería de costas y ríos, ¿no? Entonces vemos desde la parte más ingenieril de las obras y de la infraestructura y de la mitigación de la erosión y cómo resolver problemas, diseños de bocas, diseños de puertos, etcétera, la parte más ingenieril, como también vemos temas más de la oceanografía física de la costa, ¿no? Como lo que le estaba comentando, del peligro y la vulnerabilidad y el riesgo que hay asociado a estos fenómenos extremos.
y pues las probabilidades que hay para que eso suceda, ¿no? Entonces ese posgrado es un posgrado que ya está en su 4ª generación. Hemos tenido pues varios estudiantes que se han inscrito, tanto de maestría como de doctorado, aproximadamente 15 y 10, 15 de maestría y 10 de doctorado. Hemos tenido en la maestría una eficiencia terminal del 90%, y pues ahora justamente está abierta la convocatoria para inscripciones hasta el 31 de marzo. Entonces pues se pueden acercar con nosotros aquí en las oficinas de la Avenida Colón, de la UNAM, o allá en CISAL, o en los sitios internet, que luego le puedo yo proporcionar las ligas, las direcciones, y con mucho gusto podemos atenderlos. Y pues este enfoque de este posgrado, y lo que hacemos en general también, pues tiene una parte de modelos físicos. Tenemos un canal de olas y corrientes de 40 metros de largo, que genera olas y corrientes y podemos simularlas de manera controlada, ¿no? Es como una pecera muy larga de 40 metros. Tenemos un canal más pequeño, tenemos varios laboratorios de análisis de sedimento, de análisis de imágenes. Tenemos un centro de cómputo científico avanzado, y hacemos también entonces tanto modelos físicos como modelos numéricos y mediciones en campo. Tenemos muchas salidas a campo, hacemos muchas mediciones, monitoreos de la costa. Tenemos un observatorio costero llamado Observatorio Costero del Sureste, que está creciendo. Entonces tenemos monitoreadas una serie de parámetros en la zona costera. Entonces realmente es una disciplina muy interesante. ¿Dónde puede acudir la gente para inscribirse? Pues primero yo sugiero que se acerquen aquí a las oficinas en Colón o a CISAL, si quieren tratar en vivo, ¿no?, con la gente, y si no, en las páginas de internet del posgrado de ingeniería, por un lado, y en la de nuestro laboratorio. Le pasaré yo la de la dirección precisa para que pueda presentarla en el programa. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su atención.